Buenos días otra vez, ya los he saludado como 3 veces. Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, qué alegría que puedan venir, que nos puedan acompañar. Vamos a orar al Señor. Yo les invito a que se pongan una vez más de pie, alcemos nuestra mano derecha y podamos orar. Y vamos a repetir conmigo que la gracia, el favor y las más ricas y abundantes bendiciones de Dios estén sobre tu vida, sobre tu familia, que Dios te sorprenda, las puertas se abran, cosas buenas sucedan, buenas noticias llegan. Nos apropiamos del Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros y Peniel Church. Amén y amén. Bien, pues siéntense. Y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una palabra que el Señor había traído a mi vida desde hace un ratico. Y pues para mí es un gran privilegio hoy estar con ustedes. Y bueno, quiero compartirles el título del mensaje, que se llama Fieles a Dios en medio de las dificultades. ¿Cómo se llama? Fieles a Dios en medio de las dificultades. Amén. Entonces, hemos estado trabajando diferentes temas en la iglesia con una enseñanza central. La enseñanza central es caminar en su propósito. Y la cita bíblica que el Señor le entregó a nuestra pastora está en el capítulo 3 del libro de Efesios 3, del 16 al 21. La mayoría de las palabras yo las voy a leer en Nueva Traducción Viviente, salvo creo que una nomás en Reina Valera. De resto, todas vamos a manejarlas en Nueva Traducción Viviente. Entonces, Efesios capítulo 3, desde el versículo 16 hasta el 21 dice: Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Entonces, esta cita bíblica es muy interesante, es muy profunda, pero viene y nos habla de varios puntos importantes, como por ejemplo fortalecer el ser interior. Eso es una cosa que uno dice, ¿verdad? Yo que solamente voy al gimnasio y hago ejercicio por fuera, no. También hay un ser interior que fortalecer. Habla acerca de comprender el amor de Dios, que es muy amplio. Habla acerca de permanecer, habla acerca de fortalecernos en Dios. Y meditaba mucho en esta cita y pensaba en lo complejo que es tener un bebé. ¿Alguien ha tenido? ¿Cuántas mamás hay aquí? Amén. Tener un bebé, hay unas partes que son complejas, hay partes muy lindas, pero tiene sus partes complejas. El trasnocho, los pañales, las vacunas, esas partes son duras. Porque, pues por ejemplo, con las vacunas uno sabe que va a llorar. Uno dice, ay, qué pecado. Y que le va a dar fiebre, hay un 99% de probabilidad de que le dé.
Y pues que en medio de ese proceso pues va a depender y va a querer estar con uno. También está en otra etapa compleja que se llaman las crisis de crecimiento, que es cuando el cuerpo empieza a estirarse. Entonces, como viven esa etapa de crecimiento tan, digamos, ese crecimiento es tan rápido, entonces les cuesta, se sienten incómodos, a veces también les sube fiebre cuando le van a salir los dientes, bueno, así sucesivamente. También, por ejemplo, cuando están en el proceso de aprender cosas nuevas. Eso también es un proceso porque es mientras aprenden, uno le está educando y le está enseñando todo. Pero lo más interesante de esto es que el bebé cuando está creciendo o cuando le aplican las vacunas y cuando le duele algo, él inmediatamente lo que hace es aferrarse a su cuidador principal. Llámese mamá, llámese abuela o la persona que esté ahí a su lado que sea su cuidador principal. Porque el bebé entiende y como que, digamos, en lo poco que él puede, digamos, entender en ese momento de la vida, él dice, yo necesito que alguien esté aquí conmigo. Y algo así es con nosotros como hijos de Dios, como seres espirituales. Estamos creciendo, vamos en un proceso. Van a haber vacunas, por ejemplo, la vacuna en orgullo. Uy, esa vacuna duele porque suele uno ser humillado para poder quebrantar ese orgullo. Está, por ejemplo, cuando uno tiene que aprender a no mentir, que, ay, no, yo venía toda la vida ¿cómo se llama? Mentiras piadosas y que iban a buscar a mi mamá y mi mamá me decía, no, diga que no estoy, pues un ejemplo, no, a mí no, pero bueno, diga que no estoy, entonces yo venía con ese hábito y pues ahorita dejar de hacerlo es complejo. Y ese tipo de hábitos y ese tipo de cosas es necesario aprender a quitarlo de nuestra vida. Y para eso necesitamos aferrarnos a Dios. Por ejemplo, cuando el Señor, yo diría que las crisis de crecimiento de nosotros como seres espirituales o como hijos de Dios es cuando Dios dice, ensancha tu mente. Cree, da un paso de fe, uy, no, porque uno dice, Señor, ¿será? ¿Lo hago? Y es ahí donde usted está avanzando en ese paso de fe, pero si algo podemos aprender de esta etapa de los bebés, es que ellos se aferran a su cuidador principal y nuestro cuidador principal se llama Dios. Y necesitamos aprender que en ese proceso de estirarnos, en ese proceso de dejar las cosas incorrectas, en ese proceso de crecer, debemos estar aferrados a Dios. Y resulta que a veces nos pasa lo contrario. Y entonces decimos, ay, no, yo estoy viviendo esto, entonces me voy a alejar. O, ay, no, es que me está pasando esta enfermedad y esta cosa tan compleja, entonces no voy a ir a la iglesia. O, ay, no, es que yo siento que Dios, no sé, si yo estoy buscando a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas difíciles? No quiero orar. Y es al contrario, yo varias veces les he puesto el ejemplo. Es como si usted dijera, cuando se me acaben las caries voy al odontólogo. No hay sentido en eso. Si nosotros estamos en un proceso de crecer, en un proceso de madurar, en un proceso de mejorar, cada uno a su medida, pues es ahí donde más nos debemos aferrar a Dios. Esta semana, el carro tuvo una visita al mecánico. Entonces, cuando yo veo el carro, yo digo lo que yo pienso, ¿no? Al carro le hace falta una buena lavada, que lo pinten otra vez para que le quiten los rayones, arreglarle el radio porque ya falló, y para mí eso es lo que necesita el carro. Y resulta que llega el mecánico, muy, muy buen mecánico, y me dice, el carro necesita sincronizarse, cambiar la bomba de agua y, ¿qué fue el otro? Y hacerle un mantenimiento al transmisor. Y yo me quedé, bueno, ¿cuánto vale? ¿Por qué? Porque a mis ojos, lo que yo veía en el carro era lo que yo dentro de mi limitado conocimiento de la mecánica pienso. Pero a los ojos del mecánico que sí sabe, pues él me dijo, no, esto hay que hacerle, hay que arrancar por otra cosa. Y así nos pasa con el Señor. Una vez le dice, Dios mío, yo necesito que me cambies esto, me ayudes en esto, yo necesito que me santifiques para servir, y necesito ganarme esto de salario para empezar a ofrendar, y necesito que me des esta pareja en mi vida para poder orar, porque eso es lo que yo necesito. Y resulta que viene Dios y nos dice, por ahí no es. Necesito sincronizarle ese alma primero.
necesito meterle un mantenimiento a su mente primero. Necesito sanar primero lo que está en el corazón. Y a veces queremos nosotros darle las pautas a Dios de lo que necesitamos, pero Él, que nos conoce, que nos creó, sabe qué es lo que necesitamos. Y fieles en las pruebas, fieles en medio de las dificultades, es porque a veces pensamos que no vamos a pasar por ahí. O sea, cuando yo me embaracé, a mí nadie me dijo las vacunas. Y nadie me dijo que iban a ser así de complicadas. Uno le hablan es que tan lindo, que los piecitos, que vea que así lo acomoda, que si le cura el estómago, si no. A mí me dijeron un poco de cosas, pero a mí nadie me dijo de las vacunas, a mí nadie me dijo de los crisis de crecimiento. Casi no me hablaron del parto, me decían, no, viva lo primero, y pues con razón, porque tenaz. Entonces, necesitamos aprender que aún en medio de nuestro proceso de vida cristiana van a venir dificultades para que no nos cojan en nuestro tate quieto y terminemos apartándolo del Señor. Y de lo primero que vamos a hablar es de ser fiel en medio de la prueba. Punto número 1, fiel en medio de la prueba. Y vamos a leer Isaías 43:1. Vamos a leer del 1 al versículo 2. Dice así, Isaías 43. Pero ahora, oh Jacob, entonces usted ahora ponga su nombre. Pero ahora, oh Onis, escucha al Señor quien te creó, oh Onis. Él te formó. Dice, no tengas miedo porque he pagado por tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Amén. Esta es una palabra poderosa, pero uno dice, ¿cómo así? ¿Que voy a pasar por aguas profundas? O sea, ya el Señor nos lo está advirtiendo, ya el Señor nos está diciendo, vea, probablemente usted se va a encontrar con una que otra agua profunda. Probablemente usted se va a encontrar con fuegos de opresión. Probablemente usted se va a encontrar con ríos de dificultad, pero yo voy a estar ahí con usted. Yo voy a estar ahí contigo. Porque Dios nos conoce, sabe cuál es nuestro nombre. Por eso me gusta leerlo desde el versículo 1. Sabe quién eres tú, sabe cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus necesidades. Y Él como Padre nos engaña. Uno de los engaños más viejos del enemigo es hacernos creer que estamos solos. Entonces, estamos en una dificultad, Dios me abandonó. Estamos en una opresión, Dios me abandonó. Estamos en un momento donde uno dice, uy, no, el agua me tiene aquí. Uno de caleño usaba mucho eso, ¿no? Uy, no estoy hasta aquí. Dios me abandonó. ¿Y ahí qué dice? Que Dios va a estar ahí. Yo estaré contigo. ¿Sí? Entonces, como hijos de Dios tenemos que tener la firmeza. Una cosa, porque yo lo he visto, por ejemplo, hace poco pasó, es el parto de una mujer normal en su vida, en sus delitos y pecados, y es el parto de una mujer con Dios, porque Dios está ahí. Y yo le decía a mi esposo, y uno en ese momento de quién se aferra, no, tiene que ser muy tenaz, porque uno cuando es un hijo de Dios y uno se aferra de Dios, Señor, tú estás conmigo, Señor, tú me vas a ayudar, Señor, tú eres el que me sostiene, Señor, esta no la paso sola, aunque me sienta terrible, tú estás aquí a mi lado. Y sabe algo, Dios está ahí. Dios está con nosotros en el hospital. Dios está con nosotros cuando estamos desempleados. Dios está con nosotros en el banco cuando toca ir a hablar porque no nos alcanza para la cuota o necesitamos una refinanciación. Dios está ahí en el funeral. Dios está ahí en medio de las situaciones complejas. ¿En qué tenemos que enfocarnos nosotros? En no soltarnos de su mano. En estar ahí, aferraditos. Dios está ahí cuando el jefe lo llama porque la embarró y uno, ay, Señor, Dios está ahí a tu lado. No podemos dejar de lado eso. Quiero que leamos Daniel, capítulo 3, desde el versículo 14. Esta parte de esta historia de Daniel, que no vamos a hablar de Daniel, sino de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, mejor dicho, la tenían re clara con Dios. Vamos a leerlo. Daniel, capítulo 3, versículo 14 dice:
Nabucodonosor, bueno, los voy a contextualizar. Resulta que el pueblo de Israel había sido invadido por Babilonia, se habían llevado esclavos a los príncipes o a los hijos de, digamos, de los más importantes de esa época y se los habían llevado cautivos. Ellos servían al rey. Entonces, el rey Nabucodonosor había mandado a construir una estatua y había dicho, va a sonar la trompeta, bueno, van a sonar los instrumentos, cuando los instrumentos paren, todo el mundo se arrodilla. Listo. Fueron todos los sirvientes, sonó los instrumentos, una estatua gigante, paró y todo el mundo se agachó, menos Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahí arranca la historia. Daniel 3:14. Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se niegan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a las estatuas que he hecho. Cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego, versículo 16, contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder. O sea, esta gente la tenía re clara. De su poder, su majestad. Versículo 18. Pero aunque no lo hiciera, vea, la oración de nosotros llega hasta ahí. No, vienes contra mí, el Señor va a hacer un milagro. Vienes, va a pasar esto, Dios no me va a dejar. Bueno, mejor dicho, la oración de uno viene hasta ahí. Pero esta parte nunca la decimos. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a las estatuas de oro que usted ha levantado. ¿Usted alguna vez incluye esa parte en su oración? Señor, por favor, sáname. Pero si no lo haces, igual te va a seguir alabando. Señor, por favor, ayúdame a pagar esta deuda. Pero si no lo haces, igual voy a seguir yendo a la iglesia. Señor, ayúdame a salir de esta dificultad familiar. Pero si no lo haces, yo igual voy a seguir creyendo en ti. Uno no ora así. O sea, esta gente tiene una revelación de Dios muy linda. Entonces, ellos decidieron ser fieles. Y ellos no es que estuvieran en el spa de Babilonia. Ellos estaban allá, esclavos. Quién sabe qué había pasado con sus familias. Estaban sirviendo allá al rey. Estaban cautivos, estaban lejos de su casa, de sus costumbres, de todo lo que ellos habían conocido y decidieron en medio de seguir siendo fieles a Dios. Entonces nos adelantamos, Daniel 3:24. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores. Bueno, venga, les cuento antes de... Se enojó y lo echó al horno de fuego. O sea, no es que oraron y, ay, no, el fuego no pasó. No. Pim, para el horno de fuego. Y llega y dice, lleno de asombro se puso de en pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es, le contestaron. Versículo 5. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como tuvo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Y sí los reconoce. Siervos del Dios Altísimo. Ay, se me perdió. Digámoslo acá. Salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. ¿Usted cómo sale de un horno de fuego? Uy, no, uno sale, sí, uno sale, mejor dicho, viendo la gloria de Dios. Entonces, bueno, dice aquí. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernantes y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello. Eso para las mujeres es muy importante. Ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. O sea, imagínense ese nivel de gloria de Dios ahí. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Mire que él lo está reconociendo. ¿Qué hicieron ellos? Confiaron. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios
que no fuera su propio Dios. Y ahora te hago la siguiente pregunta. ¿A qué hueles después de la prueba? ¿Hueles a amargura? ¿Hueles a decepción? ¿Hueles a dolor? ¿O hueles a la gloria de Dios? Esta gente olía a la gloria de Dios, ¿o no? Dios mío, uno se acercó y uno decía, no, esta gente salió del horno de fuego, gloriosa. Y así es como debemos de salir, no porque nosotros seamos diferentes, porque ellos estaban con Dios. Eso nos hace diferentes. ¿Qué nos hace diferentes? Dios estuvo ahí. La diferencia, ¿cuál fue? El cuarto hombre. La diferencia en la cueva de Daniel, ¿cuál fue? Que Dios cerró la boca de los leones. Es allí donde se ve la fidelidad. Dios no impidió el horno de fuego, pero estuvo ahí. Y ese es el Dios a lo que nosotros debemos de seguir. Debemos mantenernos fieles en medio del horno de fuego. Orar. Mire, Jesús ante la cruz en el Getsemaní, Él oró. Y tu oración no tiene que ser la más preparada. Sea honesto. Dígale lo que usted siente. Dígale cómo se siente por dentro. No tiene que ser como, oh Dios, Padre de los cielos, alabado sea tu nombre. O sea, muy chévere si su oración normal es así. Pero si no es así, acérquese con confianza al Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 26, 36. Voy a ir un poquito rápido porque estamos como precisos de tiempo. Entonces, Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Este era el momento del horno de fuego de Jesús. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Versículo 39. Ore. Padre mío, si es posible que pases de mí esta copa de sufrimiento, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué hay que hacer en el momento del horno de fuego? Orar. Órele al Señor, órele en sus palabras. No se ponga a decir, no es que cómo lo hago. Y si definitivamente usted dice, no me sale, entonces busque los salmos. Los salmos son esos, son oraciones. Entonces, empiece a decirle en su momento de horno de fuego, Señor, yo necesito buscarte. Yo no quiero salir con el pelo chamuscado, yo no quiero salir oliendo a desesperación, oliendo a amargura. Yo quiero salir oliendo a la gloria de Dios. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Oró. ¿Usted cree? Definitivamente solo Jesús. Y las oraciones que hizo, ¿no? Mis oraciones en la cruz serían, Señor, tú sabes quiénes fueron, manda tu fuego. Pero él que dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Qué le dijo al Señor? Padre, ¿por qué me has abandonado? En medio de su dolor amó, pagando el precio del pecado de la humanidad en el momento más difícil. Viene uno y le habla. ¿Usted cómo es cuando está en un momento difícil? Usted no quiere que nadie le acerque y que todo el mundo al contrario lo apoye. Pero él está ahí en la cruz, horrible. Y vamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 42. Jesús está en un momento tenaz. Y luego llegan y luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese era uno de los ladrones que estaba colgado a su lado. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús en medio del dolor le puso cuidado al de al lado. O sea, yo le digo, Jesús, no ve que estoy aquí en la cruz, en mi momento difícil, no me hable. Pero Jesús en medio del dolor extendió su amor, su misericordia. La cruz, el horno, la dificultad, ¿saben qué es lo más glorioso de eso? Que nunca son el final. El final viene más adelante. Cuando estés pasando por el horno, cuando estés pasando por una cruz, cuando estés pasando por lo que sea que estés pasando difícil, ese no es el final. Y tienes que tenerlo claro, ese es un proceso, porque si Dios está contigo, no sales igual. Y ¿sabe qué es lo más tenaz? Que uno sale pesando más. Ahora las mujeres, ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo quiero adelgazar. No. ¿Saben? Uno sale con un peso de gloria. En medio de la dificultad, uno sale con un peso de gloria cuando sale adelante
con el Señor, de la mano de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. O sea que, vea, Dios es fiel, Él es muy bueno. Tras de que sale oliendo a gloria, sale con un peso de gloria, uno sale en combo. Segunda de Corintios 4, 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez... ese lo estoy leyendo en Reina Valera porque me gusta más cómo suena en Reina Valera. Suena más chévere. Voy a volver a leer. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En griego, la palabra peso es baros y significa transmitir una sensación de valor incalculable, sustancia y abundancia abrumadora. Y esta cita bíblica no se trata de que eso difícil que estás pasando no importa, porque a veces es así. A veces uno está pasando un momento difícil y uno le comparte a la persona su dolor. No, mira, el tema está muy complejo, tan. Y si Dios hace un milagro y uno, sí, amén, pues llevo esperándolo. Estoy esperándolo, amigo. Pero esa leve tribulación momentánea no quiere decir que eso no importe. Quiere decir que va a parecer leve en comparación a lo eterno, a lo glorioso que va a venir de parte de Dios. Y yo no estoy hablando de oro, ni joyas, ni riquezas. Estamos hablando de algo espiritual, de la gloria de Dios en nuestra vida. Y cuando uno está con la gloria de Dios, no es igual. Y la prueba, también algo que hace muy importante, es que revela cómo estamos con Dios. Job, capítulo 42, versículo 5. Dice así, sigo leyendo en una traducción viviente. Job 42, 5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y en ceniza en señal de arrepentimiento. Cuando uno empieza a leer Job, uno ve que Job, o sea, él era un hombre de Dios, pero él, digamos que se tenían un concepto muy alto. Entonces él decía, yo soy ojos para el ciego, yo soy ayuda para el que está en dificultad, yo soy mano para el que no tiene. O sea, él se sentía pues, digamos, muy bien. Pero en Job 42 él viene y dice, y en la versión de Reina Valera dice, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque lo que hace la prueba o el momento de dificultad es que abre tus ojos espirituales para ver y conocer a Dios de una forma diferente. Y a Job no le interesó, Job no le pregunta, bueno Dios, ¿y por qué me pasó eso? Ya él dijo, Señor, yo ya te vi y con eso me basta. Con eso arranco feliz, con eso estoy tranquilo. Y en medio de la clínica, en medio del proceso y en medio de la prueba, Dios está ahí contigo. Y es ahí donde uno tiene que decir, en medio de la prueba, ¿cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo es usted cuando le llegan situaciones difíciles? ¿Cómo es usted cuando se levanta de repente algo complejo? Y saben, algo que me, digamos, alegró, cuando estaba en la clínica con lo de mi papá, es que yo sabía que Dios estaba ahí conmigo. Yo no lo dudé, yo no es que dije, no, Dios me desamparaste, no, yo sabía que Dios estaba ahí, en medio de la habitación fría, todo Dios estaba ahí. Y yo lo que hice fue orar, Señor, ayúdame, Señor, muéstrame, Señor, ¿qué hago? Y Dios respondió, Dios me dio un sueño, Dios me fortaleció. Pero uno tiene que seguir manteniéndose firme. No se deje engañar por la gente que hay, entonces usted está pasando por un momento de dificultad, no vaya a la iglesia, no ore, no lea la palabra, no sirva. Natalia y yo ensayamos la canción Rey desde la clínica. Yo estaba en la clínica y ella en la casa a través de videollamada. Y desde esa habitación en la UCI todos los pacientes pip, pip, y yo ahí cantando, tú eres Rey. Porque Dios estaba ahí. Yo venía el miércoles de discipulado, mis consiervos son testigos. Venía el miércoles al discipulado y me llevaba a mi esposo a la clínica a quedarme a cuidar a mi papá.
Incluso el sábado con Ángel, que fue la que estuvo muy pendiente de mí, ella me preguntó, Onis, ¿cómo estás? Y yo, no, Ángel, mi papá le dio un paro cardiorrespiratorio, está muy mal la cosa. ¿Y qué hice el domingo? Vine a servir. Porque mi fidelidad a Dios, mi disposición a Dios, no se puede limitar a la situación que yo esté viviendo. Entonces, peleo con el esposo y no vengo a la iglesia. No se puede hacer así. O sea, ese no es la forma en la que nosotros lo tenemos que hacer. Y en medio de todo, mi papá falleció un lunes y un martes. El día que mi papá falleció, yo tenía un amigo que también le había fallecido su mamá y él ya estaba en la funeraria. Mi papá falleció, toda la cosa, me recogieron y fuimos donde mi amigo a la funeraria. Y fuimos a visitarlo, mira, Dios está ahí, Dios está contigo. En el momento de la cremación, mi esposo, mi amor, ¿qué te ayudo? ¿Qué hago? Mi amor, pongo una alabanza. Porque yo sabía que yo no podía hacer las cosas en mis fuerzas. Yo tenía que hacerlo de la mano de Dios. Yo tenía que pasar ese proceso de la mano de Dios. Y yo no les cuento eso porque, esa Onis, nada que ver. Yo soy una mujer igual, con debilidades y con defectos, pero yo en medio de la prueba dije, voy a tomarme la mano de Dios. Y yo quiero aprovechar este momento porque el Señor así lo puso en mi corazón para honrar a Jessy y Angélica, porque ellos hace unos meses también vivieron un luto muy difícil en su casa. Y cuando yo estaba en mi proceso, la persona que más preguntó cómo estaba mi papá fuera de obviamente mi familia, fue Angélica. Todos los días, hasta días que yo no le contestaba, qué pena, porque pues estaba ocupada. Pero ella todos los días, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Oramos. Y en el momento de la funeraria, cuando yo ya estaba abrumada y que no quería nada, Jessy fue y habló conmigo. Y eso me levantó. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa por situaciones difíciles, ese peso de gloria que viene sobre uno, cuando otro hermano lo sufre, uno va y entrega. Para eso son las pruebas también. Esa gloria que ha venido sobre nosotros, eso que ha pasado en nuestra vida cuando pasamos un momento de dificultad y lo sobrepasamos y Dios nos saca al otro lado oliendo a gloria y pesando a gloria. Luego cuando otra persona lo vive, vamos y se lo damos. Porque sí se puede ser fiel en medio de la prueba. Amén. Amén. Vamos al punto número 2. Fiel en medio de la tentación. Fiel en medio de la tentación. Y un error que solemos cometer es pensar que solo somos tentados cuando estamos débiles en la fe. No, eso no es así. Y si vivimos un momento de tentación, nos sentimos mal. Pero quiero enseñarte que la tentación hace parte de este mundo. Este mundo está bajo sus delitos y bajo su pecado. Y la tentación viene. ¿Y quién nos enseña acerca de esto? Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2. Mateo capítulo 4, 1 y 2 dice. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Entonces, miren lo tremendo de esto. El Espíritu Santo lleva a Jesús a ser tentado porque él debía de ser tentado en todo para, pasar eso y que nosotros tuviéramos esa directriz. Y en el capítulo 3 de Mateo, capítulo 3, versículo 16, Jesús es llevado al Espíritu Santo por el Espíritu Santo a un desierto, ayuna y lo tientan. ¿Quién estaba más santo? Uno ayuna un día y se cree el rey santo, y Jesús lleva 40 días y mejor dicho, y vienen y lo tientan. Mateo 3:16 dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Usted se bautiza, los cielos se abren, hay manifestación del Espíritu Santo, descendió sobre como paloma. Dios habla, le dice, usted es mi Hijo amado, usted arranca para el desierto, ayuna 40 días y es tentado. Nadie le inspira eso, uno dice, no, pero Señor, aquí donde estoy yo debería estar, mejor dicho, abriendo el agua. Pero resulta que estaba Jesús siendo tentado. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 3, para que sigamos la lectura.
En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Con qué lo estaba tentando el enemigo? Con lo que Dios le había dicho. ¿Qué le dijo Dios? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué le está diciendo el enemigo? Si eres el Hijo de Dios, y el enemigo va a venir a tentarte con lo que Dios ya dijo que tú eres. Tú eres hijo, tú eres amado, tú fuiste santificado, tú fuiste perdonado, tú eres deseado por Dios. Y el enemigo que viene y le dice, ay no, usted otra vez pecando con lo mismo. Ay no, usted, Dios que la va a amar. Ay no, usted que fue rechazado desde el vientre. O sea, el enemigo empieza a ir en contra de lo que Dios ya ha dicho de ti. Y versículo 4 dice, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí la enseñanza para pasar la tentación nos la está dando Jesús, y es, pásela con la palabra de Dios. Pase la tentación con la palabra de Dios. ¿Cómo pasamos las pruebas? Con oración. ¿Cómo pasamos la tentación? Con la palabra de Dios. Para que cuando venga, yo qué sé, usted está teniendo problemas en su matrimonio y una amiguita, divorciate. Para eso hay tantos hombres. ¿Usted qué le tiene que responder? La Biblia dice que nadie separe lo que Dios ha unido. Cuando vengan y le digan devolverles lo mismo, hacerles lo mismo, ¿usted qué tiene que decir? La Biblia dice, no paguen mal con mal. Al contrario, háganles el bien. Ora por tus enemigos, bendice al que te maldice. Sino que esos versículos no es que nos guste mucho aprendernos, pero están en la Biblia y necesitamos aprender a responder con la palabra de Dios. En el Génesis pasó literalmente lo mismo. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, la serpiente era el más astuto de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Qué viene y hace otra vez el enemigo? Pone en duda lo que Dios ha dicho. Pone en duda lo que tú ya sabes que Dios dijo. Pone en duda eso que Dios ha hablado. Pone en duda eso que el Señor te ha puesto en tu corazón, ese propósito, ese llamado, esa persona que está contigo. Eso, miren, amados hermanos, nos pasa a cualquiera las tentaciones. A veces cuando yo discuto con mi esposo, no crea que el enemigo, y Dios sí te dijo que sí, segura. Y yo, ¿qué le digo? Obvio que sí. Ese hombre era mío, el hombre no, Dios me habló y me mostró, y necesitamos aprender a aferrarnos en lo que Dios nos dice, pero tenemos que tener esa revelación de Dios a través de su palabra. No podemos permitir que el enemigo siga trayendo palabras en contra de lo que Dios nos ha dicho. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él le mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces, en medio de la tentación, usted dígale, Señor, muéstrame la salida. Tu palabra dice que tú me vas a mostrar una salida. Y si ha pasado tiempo y usted nada que ve la salida, dígale, Señor, estoy como medio miope, muéstrame la salida, necesito verla. No dejes de clamar. Y mientras encuentras esa salida, la Biblia dice que la palabra de Dios es una lámpara para nuestro camino. Es una luz que guía nuestros pasos. Sigue firme en la palabra de Dios. No te dejes llevar por los consejos incorrectos de las personas. La Biblia dice que la sabiduría de este mundo es carnal, terrenal y diabólica. Así que por más buena intención que tenga su amiga, su vecina, su hermana, su tía, que no venga o que no sea una persona que busca de Dios, es sabiduría diabólica. Y esto cuesta entenderlo, porque uno dice, ay, pero es que ella es tan linda, ella es tan buena, ella me quiere ayudar, ella me está dando un consejo con amor. Sí, yo no le estoy diciendo que no, ahorita no le voy a ir a decir, no me hable porque sus palabras son diabólicas. No, a lo que me estoy refiriendo es que usted
tiene que recibir es la palabra de Dios para su vida. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando venga la lluvia y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y porfa, quiero solicitar que me dejen en la pantalla el versículo 25. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que va a llover, ¿sí? Aunque llueva, y que van a subir las aguas, y que van a haber vientos. La promesa no es que no lo van a ver. No, usted busque a Dios y nunca más vuelve a llover. Lejos. Aunque llueva cántaros, ni siquiera están diciendo que es una brisita. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, la promesa viene después. No se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Cuando estés en un momento de tentación, si tú te aferras a la palabra de Dios, por más que estén pasando cosas difíciles alrededor de tu vida, no te vas a venir abajo. Amén. Dios es fiel. Y punto número 3, fiel en medio de la debilidad. Fiel en medio de la debilidad. En la Biblia, la debilidad no se considera un defecto, sino una oportunidad para experimentar la gracia de Dios. Imagínese usted, ¿eso se come con qué? Representa las limitaciones, imperfecciones y naturaleza frágil del ser humano. Como hijos de Dios, somos hijos de un Dios perfecto, pero eso no nos hace perfectos. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos fallas. ¿Cuándo vamos a dejar de tener debilidades? Cuando nos encontremos en el cielo, seamos cuerpos gloriosos, allá no vamos a sufrir de ese tipo de tentaciones. Pero todos los seres humanos tenemos debilidades. Y más tenaz aún, porque uno dice, por ejemplo, ay, es que a los 20 yo tenía esta debilidad. A los 30 tengo otras. Dice, pero ya pasé las de los 20, sí, pero llegaron las de los 30. Entonces, en la medida en la que avanzamos, vamos, digamos que atravesando diferentes procesos y de pronto hay debilidades que ya no son debilidades, que ya logramos convertir en fortaleza, pero hay otras cosas que van surgiendo. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es que vamos a pasar por procesos de debilidad, que es normal, que hacen parte de nuestra naturaleza pecaminosa, pero que en medio de nuestra debilidad no podemos alejarnos de Dios. Entonces ya vimos que cuando pasemos por las pruebas, ore. Obvio, siga leyendo la Biblia, siga congregándose, pero lo que usted más tiene que hacer es ore. Cuando pasemos por la tentación, siga orando, siga congregándose, pero aférrese a la palabra. Y ahorita, en medio de la debilidad, vamos a ver pasos para mantener la fidelidad. Y el primer paso es, reconoce y confiesa. Admite tus debilidades delante de Dios. Nosotros somos hijos. Mire que Jesús podía cuando oraba decir, Señor, yo que soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el verbo hecho carne, el cordero de Dios. ¿Pero Jesús oraba así? No. ¿Cómo oraba Jesús? Padre. Eso era lo único que él tenía que decir y ya, págate, el cielo se abría. Porque por más títulos que tú tengas, el acceso más grande o lo que te abre la puerta o te da ese acceso al trono de Dios es que eres
Hijo, ¿usted alguna vez ha visto un hijo cómo entra sin importarle nada, interrumpe? En el trabajo nos pasa algo así. El hijo de mi jefe, él ya es un adulto, y él es el encargado de las compras. Y su responsabilidad ante el área contable es pasar todas las facturas de ese mes. Eso es obvio, tiene más responsabilidades, pero hasta la parte de contabilidad es eso. Y a veces se le traspapela una. Y la auxiliar contable de ella, mejor dicho, echa fuego, porque ya eso le disgusta mucho. Porque que el desorden, que yo no sé qué. Entonces ella le dice al contador, no se la recibas. Y el contador llega y le dice, ¿yo para qué le alego si él llega y me dice, yo hablo con mi padre? Y ahí no hay nada que hacer. Y así es. Cualquiera de nosotros comete un error, vaya y póngale la cara al jefe. Pero ¿qué le dice el hijo del jefe? Yo hablo con mi padre. Ya ni le dicen nada. Ay, ¿qué se me pasó? Ah, bueno, siga derecho, porque él es hijo. Cuando eres hijo, la vida es diferente. Usted, no sé si alguna vez ha visto, por ejemplo, también cuando Natalia está tocando aquí y Jacob entra confiadísimo. Yo voy para donde mi mamá, a mí nadie me puede decir nada, porque ahí está su mamá. ¿Quién le va a decir algo? En medio de los discipulados, la paz está predicando y mi hijo, abuela, abuela. Venga, mi amor, venga. Porque él tiene esa familiaridad, él es su abuela. Y créanme que en cualquier momento de pronto ya, por favor. Pero a su nieto, pim, de una. ¿Por qué? Porque es su nieto, es su hijo. Y como hijos tenemos que acercarnos así a nuestro padre. Padre, tengo esta debilidad. Padre, es que apareció esto y me llama la atención. Padre, es que esto me gusta. Padre, es que estas muchachas conversan muy bueno y esos chismes son los últimos de la empresa. ¿Qué hago, padre? No te presentes como si no fueras tú. Dios te conoce. Si a mí vienen y me dicen, un ejemplo, ay, es que Acher le quitó la comida a una niña. Y yo, ¡oh! Pero en mi interior yo lo voy a dudar porque Acher no es así, él tiene sus comidas. Pero si vienen y me dicen, es que Acher no quiere prestar los juguetes, así. Yo conozco las debilidades de mi hijo, él todavía está aprendiendo a compartir, yo sé que él no le gusta prestar sus juguetes. Lo mismo delante de Dios, no es que tú vayas y le digas, Padre, y él diga, ay, usted tiene esta debilidad. No, él conoce nuestras debilidades. Segundo, busca fuerza diariamente en la oración, en la lectura de la Biblia. Tercero, apóyate en la gracia de Dios, no en tus fuerzas. No es que nosotros seamos los super saiyajines espirituales, busca del Señor. Tercero, aléjate de los detonantes. Identifica cuáles son esas situaciones, lugares o pensamientos que despiertan tu debilidad. Cada uno de nosotros tiene una debilidad. Si usted en el pasado consumía y por su casa hay un parque, dé la vuelta. Si usted en el pasado era una persona que mantenía emborrachándose y en la esquina pusieron un bar, dé la vuelta. Si usted era de las personas que se cuidaba con las devueltas de su mamá, pues entonces no permita que, por ejemplo, el dinero de la casa se quede encima de la mesa. De la vuelta. Si usted es una persona que le gusta charlar y es dulce para los chismes y una reunión, ¿qué hubo? Y váyase a tomar a otro lado su café o lo que sea que va a comer. Usted conoce sus debilidades, ¿sí? Y como las conoce, entonces actúe para alejarse de ellas. En 2 Samuel capítulo 2 versículo 1, para que vayamos terminando, dice. 2 Samuel 2:1. En la primavera, cuando los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército y enviaron a la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Versículo 1 dice que los reyes, era el tiempo de los reyes ir a la guerra. ¿Pero qué hizo David? Se quedó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en los tiempos de ser entendidos en los tiempos? Cuando es el tiempo de orar, vaya, ore. Cuando es el tiempo de leer la palabra, léale. Cuando es un tiempo de consagración como en estos tiempos finales que está como el pecado tan a la luz y tan relajado, conságrese. Porque cuando usted está en destiempo,
usted termina pecando. Si David hubiera estado en la guerra, nunca hubiera visto a Betsabé. Pero David estaba bien bueno en la casa, salió al balcón y la vio y pecó y fue confrontado. Un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios tenía tentaciones y estuvo en medio de la tentación, consintió pecar y eso trajo a su vida muchísimas cosas, pero luego fue y se arrepintió a Dios. Y el último punto es, busca comunidad. ¿Cómo así? Siga en la congregación. No es que, ay, pequé, me voy a ir de la iglesia. No, amado hermano. Nosotros ¿acaso tenemos rayos X en los ojos? Y vamos a saber. Solo usted con Dios sabe qué hace, pero este no es un lugar de santos. Este es un lugar de gente que se está santificando, que tiene debilidades, que tiene fallas, que está luchando con cosas y que necesita buscar de Dios. Lo que tenemos en común acá nosotros no es que seamos los más santos de Cali. Es que todos sabemos que necesitamos de Dios. Amén. Listo. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Que Dios te bendiga grandemente. Te invito a que puedas buscar una iglesia de sana doctrina y si estás en la ciudad de Cali, te invitamos a que te puedas conectar con nosotros. Que Dios te bendiga. Y mientras tanto... En Peniel, el lugar de mi restauración.